Okay. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión ordinaria pública del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Secretario Ejecutivo, sírvase a desahogar el primer orden del día, por favor. Buenos días a todas y todos, señoras comisionadas y comisionado presidente del organismo garante. Les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de lista de asistencia y la verificación del quórum legal. Maestro en Administración Pública, Néstor Cervera Cámara. Presente. Gracias. Maestra en Administración Pública, Rosa Francisca Segovia Linares. Gracias. Maestra en Administración Pública, Teresa Dols Ramos. Presente. Existe quórum legal para sesionar, señor presidente. Muchas gracias. Siendo las 12:05 del día 22 de septiembre de 2023, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria y solicito al secretario ejecutivo que desahogue el siguiente punto del orden del día, por favor. Comisionadas y comisionado presidente, les informo que el siguiente punto corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto del orden del día de la sesión. Documento que fue previamente circulado entre ustedes, por lo que con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de orden del día. Secretario Ejecutivo, no existen observaciones al respecto. Por favor, someta a votación el documento. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de orden del día de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado presidente, les informo que el punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 15 de agosto de 2023, la cual fue previamente circulada entre ustedes, por lo que con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Compañeras comisionadas, se somete a su consideración el acta señalada. Secretario Ejecutivo, no existen observaciones al respecto. Someta a votación el acta, por favor, y continúe con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 15 de agosto de 2023. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente del Pleno, el punto 5 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la denuncia número DIOP 040/23. Secretario Ejecutivo, por favor, dé lectura al proyecto de resolución. Denuncia por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Número de denuncia, DIOP 040/23. Sujeto obligado denunciado, municipio de Campeche. Motivo de la denuncia: falta de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, y de la página de Internet del sujeto obligado, de la información a que se refieren las fracciones 28 y 32 del artículo 74 de la Ley Estatal de Transparencia, relativas a la información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados y el padrón de proveedores y contratistas, por lo que respecta
Considerando, esta comisión advierte que en relación con la denuncia DIOT 040/23 y con base en la verificación virtual que este organismo garante realizó el día 12 de septiembre del año en curso a los registros de la página de internet del sujeto obligado y la PNT, constató que el sujeto obligado incurrió en el incumplimiento parcial de la publicación de la información, por lo que se resuelve lo siguiente. Con fundamento en lo que establecen la Ley Estatal de Transparencia y demás disposiciones jurídicas 040/23. Asimismo, se ordena al sujeto obligado denunciado que en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, publique en su portal de Internet y en la PNT la información relacionada con la obligación de transparencia incumplida. El sujeto obligado deberá entregar un informe a esta comisión sobre la atención dada al ordenado para que, previo análisis y valoración, este organismo garante emita el correspondiente acuerdo de cumplimiento o, en su defecto, el de incumplimiento de la resolución, implicando este último la aplicación de las medidas de apremio que procedan. Es cuanto, comisionadas, comisionado presidente. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de la denuncia número DIOT 040/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado del Pleno, el punto 6 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 115/23, a cargo de la maestra en Administración Pública, Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga. Gracias, secretario ejecutivo. Recurso de revisión RRA 115/23. Sujeto obligado, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Comisionado oponente, maestra de Administración Pública, Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2023. Solicitud de información. Del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 4 de enero de 2023, la parte recurrente requirió a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en lo sucesivo Unidad de Transparencia, una base de datos con información de hechos presuntamente constitutivos del delito y falta administrativa que hayan sido reportadas o consignadas en el informe policial homologado. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia comunicó a la parte recurrente una declaración de incompetencia para otorgar el acceso a la información requerida e indicó que el sujeto obligado encargado de proporcionar tal información era el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en virtud de que los datos procesados del contenido de cada informe policial homologado se registran en un sistema nacional que maneja distintos perfiles, siendo el caso que los usuarios del sujeto obligado recurrido únicamente cuentan con los de capturista y supervisión, que no tienen atribuciones o facultades que le permitan tener acceso a la consulta, reportes o informes de la base de datos solicitada, pues ellos solo tienen oportunidad y permisos informáticos para capturar información en el precitado sistema. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente presentó ese recurso de revisión por considerar improcedente esa declaración de incompetencia, ya que el sujeto obligado sí cuenta con las atribuciones de generar y almacenar la información requerida. Además, expresó que el sujeto obligado no entregó o remitió la información relacionada con las coordenadas y la ubicación geográfica de los incidentes o eventos presuntamente delictivos que debe incluirse en el informe de referencia. Considerándose, el primer término debe tenerse en cuenta que la competencia de las entidades públicas está íntimamente ligada con el respeto al derecho humano que deriva del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prescribe que una autoridad solo puede actuar en determinado sentido si existe una norma jurídica que la autorice para conducirse así.
Al respecto, tras verificar los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado, esa autoridad resolutora constató que el suministro, sistematización y consulta de información de la base de datos de informe policial homologado en el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública se hace mediante 5 perfiles y niveles de acceso: capturista, supervisor, enlace, consulta y administrador, los cuales fueron establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información. Esta entidad pública del ámbito federal, previa autorización, tiene la obligación de gestionar las cuentas de usuario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública para el registro, resguardo, consulta y supervisión de la información en la mencionada plataforma tecnológica. En este caso, los perfiles de capturista y supervisor que tiene asignado el personal competente de la Secretaría de Protección Ciudadana únicamente permiten capturar, registrar, consultar y visualizar, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, la información que obtienen de presuntos hechos delictivos y faltas administrativas consignados en cada informe policial homologado que se requisita, pero no tienen facultades que les autorice consultar más allá de algunos datos que capturaron, ni tampoco tienen la potestad de generar reportes o informes de la base electrónica correspondiente, es decir, aquellos perfiles que permiten la consulta, el análisis, la generación de reportes o informes y la obtención de información con el grado de especificidad requerida por la parte recurrente. Son los niveles de consulta y de administrador, que son los únicos habilitados informáticamente para realizar esas tareas, perfiles que no tiene asignado el personal del sujeto obligado recurrido, por lo cual ese no tiene la posibilidad fáctica para entregar la información en los términos en que fue requerida por la parte recurrente. Por tanto, en el presente caso, aun cuando tiene la obligación de contribuir al llenado de la base de datos de dicho informe, el personal del sujeto obligado recurrido no cuenta con los perfiles o niveles de acceso de consulta y de administrador, ni con los permisos informáticos para generar, obtener y emitir los reportes correspondientes, ya que es una facultad conferida directamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de entregar la información en los términos en que fue requerida por la parte recurrente. En tal sentido, esta comisión determinó que la autoridad que pudiera administrar, poseer y, en su caso, otorgar la información solicitada relativa a la base de datos del informe pericial homologado respecto a las incidencias delictivas o reportes de incidentes del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 4 de enero de 2023 es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sujeto obligado que forma parte del padrón de sujetos obligados del ámbito federal, por lo cual es a quien la parte recurrente tendría que dirigir su petición de información específica. Con base a lo anterior, se determina que la declaración de incompetencia del sujeto obligado recurrido no vulnera en modo alguno el derecho fundamental relativo, pues tal información no se encuentra referida a alguna de sus facultades, competencias o funciones jurídicas, por lo que resulta infundado el primer motivo de inconformidad expresado en el presente recurso de revisión. Por otra parte, en cuanto al segundo motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente, en el sentido de que la unidad de transparencias no entregó o remitió la información relacionada con las coordenadas y la ubicación geográfica de los incidentes o eventos presuntamente delictivos que debieron incluirse en el informe policial homologado, este resulta inoperante, debido a que en la respuesta impugnada implica una declaración de incompetencia para otorgar el acceso a la información solicitada, por lo que en modo alguno puede presentarse una entrega de información incompleta, que es la base argumentativa de dicho motivo de inconformidad. Resolutivo. Se confirma la respuesta impugnada a través de recurso de revisión RRA 115/23 en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Transparencia. ¿Es cuanto, señores comisionados? Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente,
se someta a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 115/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado presidente del Pleno, el punto 7 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 117/23, a cargo de la maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada ponente, y a quien se concede nuevamente el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias, secretario ejecutivo. Recurso de revisión RRA 117/23. Sujeto obligado, Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Comisionada ponente, maestra de Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2023. Solicitud de información. La parte recurrente requirió a la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. En lo sucesivo, la Unidad de Transparencia le proporcionará: 1. Lista de asistencia del 27 al 31 de agosto de 2018, firmada por cada uno de los trabajadores del plantel 04 Ceiba Playa del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, COBACAM. 2. Todas las actas administrativas elaboradas del 24 al 31 de agosto de 2018 en dicho plantel. 3. Bitácora de actividades del día 30 de agosto de 2018 del Departamento Jurídico de la Dirección General del COBACAM. Y 4. Bitácora de actividades del 27 al 31 de agosto de 2018 del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de COBACAM. Interposición de recursos de revisión. La parte recurrente se inconformó porque el sujeto obligado no le notificó una respuesta a su solicitud de información dentro del plazo legal establecido. Considerandos. En primer término, resulta necesario retomar que en el presente caso la inconformidad expresada por la parte recurrente se basa en la circunstancia de que el sujeto obligado no le había concedido una respuesta a su solicitud de información dentro del plazo legal establecido, ocurriendo esto al momento de la presentación de su escrito de recurso de revisión. Al respecto, en las constancias que integran el expediente que se actúa, esta comisión advierte que en una fecha posterior a la de interposición de este recurso de revisión, la Unidad de Transparencia emitió y notificó por correo electrónico a la parte recurrente una respuesta a lo solicitado, la cual implica una declaración de inexistencia de la información específica requerida. Atendiendo lo anterior, se determina que en el presente caso se modificó el acto que fue impugnado en los términos indicados por la parte recurrente en su motivo de inconformidad. En conclusión, considerando que a través del correo electrónico se notificó a la parte recurrente una respuesta correspondiente que atiende la solicitud ya mencionada con congruencia, pues proporciona información relacionada con lo requerido, con tal actividad quedó solventada la falta de respuesta que dio origen a su inconformidad, por lo cual este organismo garante determina que se configura el supuesto de sobreseimiento previsto en la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Estatal de Transparencia, lo que hace que este procedimiento quede totalmente sin materia sobre la cual se deba tomar una decisión. Resolutivo. Se sobresee el recurso de revisión número RRA 117/23 en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. ¿Es cuánto, señores comisionados? Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, someta el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente del organismo garante, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 117/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad. Comisionado presidente del Pleno, el punto 8 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 118/23 y sus acumulados del RRA 119/23 al RRA 131/23.
a cargo del maestro en Administración Pública, Néstor Cervera Cámara, como comisionado ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Recurso de revisión RRA 118/23 y sus acumulados del RRA 119/23 al RRA 131/23. Sujeto obligado, municipio de Campeche. Comisionado ponente, su servidor, Néstor Cervera. Solicitud de información. La parte recurrente presentó 14 solicitudes de información requiriendo a la Unidad de Transparencia y Archivos del H Ayuntamiento de Campeche, en lo sucesivo, la Unidad de Transparencia, le proporcionara fotocopias de información relacionada con la operación y diversas funciones de la Comisaría Municipal de China. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia otorgó el acceso a la información requerida en cada una de las solicitudes, indicando que ello se realizaría mediante la expedición de copias simples de la misma, previo pago de los derechos de reproducción correspondientes, lo cual llevó a cabo la parte recurrente pagando un total de 293 pesos con 52 centavos. Posteriormente, la Unidad de Transparencia notificó a la parte recurrente 14 resoluciones administrativas complementarias correspondientes a esas mismas solicitudes, modificando el sentido de sus respuestas originales al expresar que, debido a que la información mencionada en las 14 respuestas originales no correspondía a lo que fue solicitado en cada solicitud, se realizó una nueva búsqueda y como resultado otorgaba de forma gratuita el acceso a la información localizada, incluyendo esta en un archivo electrónico en formato PDF, por lo que realizaría la devolución del importe pagado inicialmente por concepto de pagos de derechos de reproducción de la información solicitada. Y también se indicó a la parte recurrente que ese dinero quedaba a disposición del mismo para su entrega en días y horas hábiles en la Tesorería Municipal del H Ayuntamiento del municipio de Campeche. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente interpuso 14 recursos de revisión previstos en la Ley Estatal de Transparencia inconforme, porque al día 10 de mayo de 2023 no se había sido devuelto el recurso económico que le fue cobrado de manera indebida como costo de una improcedente reproducción de información. Considerándose, atendiendo lo expresado por la parte recurrente como su motivo de inconformidad, esta comisión advierte que si bien a la fecha en que fueron interpuestos los 14 escritos de recursos de revisión por la parte recurrente, esto es, el día 11 de mayo del año en curso, la Unidad de Transparencia no había realizado la devolución de la cantidad total que pagó por aquella por concepto de derechos correspondientes a la expedición de copias simples de la información solicitada. Devolución que fue determinada en las multicitadas 14 resoluciones complementarias. Posteriormente, se llevó a cabo dicha actividad según consta en el recibo sin número de fecha 12 de mayo de 2023, mismo que fue firmado autógrafamente por la parte recurrente, quien además anotó su nombre en dicho documento, el cual se encuentra incluido dentro de las constancias que integran el expediente abierto con motivo de este procedimiento. Por tanto, esta comisión determina que se devolvió a la parte recurrente el total del importe económico que pagó inicialmente por concepto de derechos de reproducción de la información requerida, modificándose así sustancialmente el acto que generó su inconformidad y actualizándose el supuesto de sobreseimiento previsto por la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Estatal de Transparencia, lo que hace que este procedimiento quede totalmente sin materia sobre el cual se deba tomar una decisión. Resolutivo. Se sobresee el recurso de revisión RRA 118/23 y sus acumulados del RRA 119/23 al RRA 131/23 en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Es cuanto, compañeras comisionadas. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número
RRA 118, diagonal 23, y sus acumulados del RRA 119, diagonal 23, al RRA 131, diagonal 23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado presidente, el punto 9 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 132, diagonal 23, a cargo de la maestra en Administración Pública Teresa Dol Ramos como comisionada ponente y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. El recurso de revisión que en este momento nos ocupa fue interpuesto en contra de la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué? Porque en relación con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se realizaron en el campo deportivo de fútbol ubicado en el barrio El Tinto de la localidad de China, en el municipio y estado de Campeche, con recursos del programa Bienestar para Todos, en el proyecto denominado Comunidad de Todos, se requirió a la unidad de transparencia de la Secretaría de Bienestar, a quien en lo sucesivo nos vamos a referir como la unidad de transparencia, que proporcionara fotocopia del acta constitutiva del Comité Ciudadano, fotocopia del cheque mediante el cual se entregó el recurso, las fechas de inicio y término para ejecutar las acciones en el campo deportivo, la evidencia fotográfica de las acciones realizadas, cuáles fueron las acciones específicas que se llevaron a cabo en el campo deportivo y fotocopia de las facturas y recibos o cualquier documento administrativo o fiscal con el cual se comprobara que fue generado para comprobar y justificar la ejecución del recurso económico. La parte recurrente se inconformó porque el sujeto obligado, según su dicho, no le otorgó la información completa respecto a los requerimientos marcados con los números 2, 4 y 6. Teniendo en cuenta que después de la interposición del recurso de revisión, la unidad de transparencia a través de correo electrónico notificó a la recurrente una respuesta complementaria para atender su solicitud de información, resulta indispensable que analicemos el contenido y alcance jurídico de esta para determinar si con su nueva respuesta modifica o revoca el acto impugnado, de tal manera que no exista materia litigiosa sobre la cual se deba tomar una decisión a favor de alguna de las partes, porque con esto se configuraría la causal de sobreseimiento que prevé la fracción tercera del artículo 162 de la Ley de Transparencia del Estado de Campeche. En vista de lo expresado como inconformidad por la recurrente, la materia de estudio de este recurso de revisión quedará limitada al análisis de la legalidad de la respuesta proporcionada a los requerimientos 2, 4 y 6, ya que al haber concluido el plazo para que se interpusiera el medio de impugnación correspondiente en contra de las respuestas a los requerimientos 1, 3 y 5, estas no pueden ser objeto de impugnación, pues se les considera como consentidas para todos los efectos legales. En primer término, como respuesta al requerimiento 2, fotocopia del cheque mediante el cual se entregó el recurso, la unidad de transparencia aclaró que el proyecto de Comunidad de Todos del programa Bienestar para Todos no contempla únicamente la generación de cheques para entregar el apoyo económico, ya que en las reglas de operación de este programa, que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 18 de marzo de 2022, se señala que la integración del expediente respectivo contempla la emisión del recibo de entrega de recurso a la directiva, la cual debe estar preferentemente, el documento que debe estar preferentemente a nombre del tesorero del Comité Ciudadano. En el presente caso, ese documento se entregó como un anexo de la respuesta complementaria en el archivo en formato PDF que se denomina Recibo de China y que consta de una página que contiene el recibo de entrega de recursos de fecha 5 de octubre de 2022 que emitió la Secretaría de Bienestar por la cantidad de 50,000 pesos y que corresponde a la entrega de apoyo del programa 006, Inclusión y Cohesión Social, en su proyecto Programas Estatales de Desarrollo Social, subproyecto Comunidad de Todos 2022, correspondiente al municipio de Campeche, a favor de la persona física que en el acta constitutiva
fue designado como tesorero del Comité Ciudadano de la localidad de Chiná del municipio y estado de Campeche. Para atender el requerimiento 4, que se refiere a la evidencia fotográfica de las acciones realizadas, la unidad de transparencia proporcionó el archivo en formato PDF al que denominó Chiná-, que contiene 25 fotografías en las que se muestran la planeación y ejecución de los trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizaron en el campo deportivo del barrio El Tinto de la localidad de Chiná, a la que ya nos referimos. Por último, para atender el requerimiento 6, que se refiere a la fotocopia de las facturas y o recibos o cualquier documento administrativo y o fiscal comprobatorio generado para justificar la ejecución del recurso económico, la unidad de transparencia informó que con base en las reglas de operación del programa Bienestar para Todos, los documentos que deben integrar el expediente respectivo, que está bajo la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Social de esa Secretaría de Bienestar, no incluye facturas, recibos o cualquier documento comprobatorio de la ejecución y aplicación de los recursos que fueron entregados al Comité Ciudadano, porque estos documentos quedan en poder de quienes integran ese Comité Ciudadano y el Comité de Contraloría Social de la localidad de Chiná. Al respecto, esta comisión identifica que en las reglas de operación del programa no existe disposición alguna expresa que establezca la obligación de entregar al sujeto obligado recurrido a través de su Dirección de Desarrollo Social con el carácter de instancia ejecutora en dicho proyecto, facturas o cualquier documento administrativo o fiscal que tenga por objeto fungir como comprobante de los egresos o erogaciones realizadas, por lo cual la unidad de transparencia se encuentra imposibilitada para entregar estos documentos, ya que no están en su poder, como sucede en el presente caso. Además, esas reglas de operación expresan que son esos comités ya mencionados que son de naturaleza privada y representan a la comunidad, es decir, que no se trata de servidores públicos integrantes de algún sujeto obligado en materia de acceso a la información pública. Sin embargo, si se rigen por las disposiciones que establecen las reglas de operación del programa Bienestar para Todos y realizan de manera directa la ejecución del proyecto, tal como lo señala el segundo párrafo del numeral 5.3.2, montos de apoyo, de las mencionadas reglas de operación. Y que dice, el tesorero de los comités ciudadanos será el responsable de administrar el proyecto, así como la compra y adquisición de materiales para la ejecución del proyecto y o acción hasta su conclusión. En específico, el comité nombrado en segundo término se encarga directamente de la verificación y seguimiento del proyecto, tal como lo prevé el numeral 3, glosario de términos, que en su punto 14 establece que el Comité de Contraloría Social es el órgano conformado por los habitantes de la localidad, los cuales están encargados del seguimiento, supervisión y vigilancia de cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos, sin menoscabo de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche. Con base en esto último, no debemos soslayar que para el seguimiento de este tipo de gasto, en el numeral 30 de las reglas de operación mencionadas, se prevé que la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche es la encargada de realizar las actividades de fiscalización y auditoría necesarias para verificar que el ejercicio del gasto público se efectuó con apego a las disposiciones presupuestales y de fiscalización aplicables. En suma, considerando que para atender lo solicitado en los requerimientos marcados por esta comisión con los números 2, 4 y 6, la unidad de transparencia notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria que congruentemente da respuesta a cada uno de estos tres requerimientos, con ello queda solventada la inconsistencia que dio origen a la inconformidad respectiva, por lo cual este organismo garante determina que se configura el supuesto de sobreseimiento que prevé la fracción tercera del artículo 162 de la Ley de Transparencia del Estado. Y esto hace que el procedimiento quede totalmente sin materia sobre la cual deba tomarse una decisión. En ese caso, como resolutivo, se sobresee el recurso de revisión RRA
132/23, en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Es cuanto, compañera, compañero, comisionados. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 132/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado presidente, el punto 10 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 133/23 y sus acumulados del RRA 134/23 al RRA 140/23, a cargo del maestro en Administración Pública Néstor Selmera Cámara como comisionado ponente y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario Ejecutivo. Recurso de revisión RRA 133/23 y sus acumulados del RRA 134 al RRA 140/23. Sujeto obligado, municipio de Campeche. Comisionado ponente, su servidor Néstor Cervera. Solicitud de información. El particular presentó ocho solicitudes a través de las que requirió a la Unidad de Transparencia del municipio de Campeche, en lo sucesivo la Unidad de Transparencia, información generada o en posesión de la Comisaría Municipal de Chiná, relacionada con aspectos de la operación y del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos correspondientes al mes de febrero de 2023. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia entregó a la parte recurrente 8 resoluciones administrativas en un mismo sentido, ya que todas las respuestas involucradas en este expediente tienen una redacción similar, pues dicha unidad comunicó a cada una de ellas que el cheque para el pago de la participación mensual correspondiente al mes de febrero de 2023 aún no se había entregado a la Comisaría Municipal de Chiná. Por tanto, no obra información, registro ni documento alguno respecto al gasto y comprobación de ese mes en los archivos y bases de datos de ese sujeto obligado. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente se declaró inconforme con la respuesta impugnada, señalando como primer motivo de inconformidad que, según su dicho, el sujeto obligado le negó y no le entregó en tiempo y forma la información solicitada, pues el municipio de Campeche se limitó a comunicarle que aún no entregaba a la Comisaría Municipal de Chiná el recurso económico de participación mensual correspondiente a febrero de 2023, por lo cual el sujeto obligado no tenía documentación, registro de archivos y base de datos alguno. Para la parte recurrente, el segundo motivo de inconformidad se funda en que no existe ninguna razón presupuestal para no haber entregado a dicha comisaría municipal cada mes del año 2023 el correspondiente cheque de participación mensual y porque tampoco se justifica el hecho que no se haya entregado la información administrativa y contable solicitada. Considerándose. En relación con el primer motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente en cuanto que no le fue entregada la respuesta en tiempo y forma, al consultar los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta comisión pudo corroborar que con respecto a las 8 solicitudes de información, la fecha límite de respuesta quedó establecida al 30 de marzo de 2023, pero las mismas fueron contestadas hasta el 17 de abril de 2023 y resultando así que esto se realizó extemporáneamente. Por lo cual, ese primer motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente resulta fundado, por lo cual este organismo garante emite una recomendación a la Unidad de Transparencia y a la Comisaría Municipal de Chiná para que en toda solicitud de acceso a la información que reciban sea atendida dentro de los plazos y conforme al procedimiento que establece la Ley Estatal de Transparencia, al fin de evitar la aplicación de las medidas de apremio o sanciones que procedan.
Ahora bien, atendiendo el segundo motivo de inconformidad de la simple lectura del texto incluido en cada una de las respuestas impugnadas, esta comisión advierte que las mismas, consideradas como un acto de autoridad, adolecen de una suficiente fundamentación y motivación porque cada caso se comunicó una respuesta general y breve que no explica ni justifica por qué no se entregó el cheque para el pago de la participación mensual correspondiente al mes, con el cual está relacionada la información que se requirió a través de sus 8 solicitudes y que está ligada con el ejercicio de recursos presupuestales. Ni se expuso cuál es la correlación de este evento con las circunstancias de que en sus archivos y base de datos no se cuente con la información solicitada. Tampoco manifestó si esto último se debía a que durante el periodo correspondiente no se generó tal información porque la Comisaría Municipal de Chiná en ninguno de los días de ese periodo o respecto a ellos realizó algún gasto de recursos públicos, incluido el pago de remuneración a su personal permanente o eventual, entre otros gastos permanentes y ordinarios. En consecuencia, el segundo motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente resulta fundado. Resolutivo. Se revocan los actos impugnados a través de los recursos de revisión número RRA 133/23 y sus acumulados del RRA 134/23 al RRA 140/23 y se ordena al sujeto obligado que, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta determinación, emite una resolución administrativa debidamente fundada y motivada a través de la cual proporcione una respuesta congruente y exhaustiva a las solicitudes respectivas, la cual deberá notificarse a la parte recurrente a través del correo electrónico señalado en los escritos del recurso de revisión. Es cuanto, compañeras comisionadas. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen observaciones. Secretario Ejecutivo, someta el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 133/23 y sus acumulados del RRA 134/23 al RRA 140/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado presidente, el punto 11 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 477/23 a cargo del maestro en Administración Pública Néstor Cervera Cámara como comisionado ponente y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Como estaba yo firmando, se me revolvió. Sí. Recurso de revisión RRA 477/23. Sujeto obligado, Secretaría de Gobierno. Comisionado ponente, su servidor, Néstor Cervera. Solicitud de información. Se requirió a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en lo sucesivo la Unidad de Transparencia, proporcionar a la documentación que contenga información de todas las propiedades, escrituras y actos de la Notaría Pública número 16 del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, relacionada con la propia parte recurrente y con 2 personas físicas específicas con las que se le une un lazo familiar o parentesco. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia emitió una resolución administrativa en la que comunicó a la parte recurrente que no obra en su poder la información solicitada, pues la misma es administrada y resguardada por la Notaría Pública en cuestión. En ese sentido, también señaló que no se le puede proporcionar lo requerido porque la información contiene datos personales y que su expedición corresponde al fedatario público titular o encargado de dicha Notaría Pública, que llevó a cabo el registro de dichas escrituras y actas.
las cuales solo pueden ser solicitadas por aquella persona que demuestre que cuenta con el interés jurídico correspondiente, siempre y cuando sea realizada la solicitud previa y el pago de los derechos correspondientes. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente se inconformó porque a su juicio la autoridad se contradice al mencionar primero que tiene la competencia y atribuciones para que posteriormente indicarle que se debe dirigir ante un notario público sin que le explique de manera detallada cuál es el procedimiento a seguir para obtener la información de su interés. Además, considera que la unidad de transparencia esquiva su deber atribuyendo a un corresponsable cuyo ejercicio notarial es inspeccionado por la propia Secretaría de Gobierno, porque al Estado es a quien corresponde de origen la función relativa a la fe pública. Considerándose, en primer término, contrario a lo aseverado por la parte recurrente en su motivo de inconformidad, no existe contradicción entre las diversas partes de la respuesta impugnada, porque la competencia que asume la unidad de transparencia es respecto a conocer de la petición, lo cual implica que deba continuar con la información requerida. Por otra parte, de la naturaleza de la información solicitada por la parte recurrente, esta comisión advierte que puede haber sido generada por la Notaría Pública número 16 del primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, que fue mencionada por la propia parte recurrente en su solicitud, lo que motivó que la unidad de transparencia, en apego a lo señalado por el artículo 140 de la Ley de Transparencia Estatal, le indicara que dicha notaría pública es el área o instancia a quien podía dirigir su solicitud de información para que, de ser el caso, le proporcionara la respuesta respecto a la información de su interés. En relación a lo anterior, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, aun cuando la función relativa a la fe pública corresponde de origen al Estado, según lo establece el artículo 1 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche, este mismo ordinal señala que tal función la otorga a un profesional en derecho, denominado notario, para que la ejerza en su nombre y que proporciona a la Secretaría de Gobierno el control, aplicación y vigilancia de su cumplimiento, lo cual se realiza a través de visitas semestrales a cada notaría pública del Estado que se encuentre en sus funciones, las cuales son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias, y se realizan únicamente para cerciorarse de la observancia de los requisitos legales de los actos que se protocolizan por cada notaría. También esa ley menciona que la información que genera cada notario debe ser resguardada durante todo el tiempo que dure en funciones bajo su absoluta responsabilidad. Ahora bien, queda establecido que, en cumplimiento a tales disposiciones jurídicas, la unidad de transparencia orientó a la parte recurrente respecto a que la documentación solicitada se encuentra bajo resguardo de la Notaría Pública número 16 del primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, por lo cual a dicha Notaría Pública puede requerirle la información que le interesa, en el caso de que exista la misma. Tal respuesta resulta suficiente para atender lo solicitado por la parte recurrente, siendo innecesario que le ilustrara paso a paso el procedimiento que debería seguir ante el correspondiente notario público para obtener la información de su interés. Con tales bases jurídicas, esta comisión resulta pertinente precisar a la parte recurrente que para obtener la documentación solicitada, debido a que la información personal y patrimonial que de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que la misma puede contener, la ley notarial establece que solo quien sea parte o tenga intervención autorizada en el proceso puede tener acceso a tal información, por lo cual el ejercicio del derecho de acceso a la información no es la vía idónea para que personas no autorizadas, terceros, tengan acceso a datos, contenidos o documentos que formen parte de expedientes notariales. En relación con lo anterior, no debe soslayarse que según lo dispone el tercer párrafo del artículo 140 de la Ley Estatal de Transparencia, cuando se trata de solicitudes de acceso a la información respecto a las cuales existe un trámite específico para la obtención de la información respectiva, los particulares deberán agotar el trámite correspondiente para obtener la documentación de su interés. Lo que sucede en el presente caso, debido a la especialidad del trámite notarial de que se trata. Resolutivo. Se confirma la respuesta impugnada a través del recurso de revisión
RRA 477/23, en los términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Es cuanto, compañeras comisionadas. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, someta el proyecto a votación, por favor, y continúe con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 477/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 12 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 588/23 a cargo de la maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias, secretario ejecutivo. Recurso de revisión RRA 558/23, sujeto obligado, Secretaría de Gobierno. Comisionada ponente, maestra en Administración Pública, Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2023. Solicitud de información. La parte recurrente requirió a la unidad de la Secretaría de Gobierno, en lo sucesivo la unidad de transparencia le proporcionara: 1. Calendario oficial de labores del Instituto Estatal de Transporte, indicando si es el mismo que utilizan todas las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. 2. Tipos de verificaciones que desde el 17 de diciembre de 2022 ha realizado el Instituto de Transporte Estatal a los concesionarios de transporte público o colectivo que hayan cumplido las condiciones óptimas de ese servicio. 3. Cantidad de unidades de transporte público registradas ante el Instituto Estatal de Transporte para los servicios de taxi, combi y camión. 4. Cantidad de unidades de transporte público que deben existir por cada ruta y la frecuencia de este servicio en atención a las necesidades del municipio de Campeche. 5. Informar si el servicio de transporte tipo taxi se encuentra regulado en concesiones, su normatividad aplicable y mencionar las diferencias entre el servicio colectivo, individual o especial en el municipio de Campeche. Y 6. Características que deben tener las unidades de transporte público colectivo para brindar un servicio de calidad y seguridad. Respuesta del sujeto obligado. La unidad de transparencia emitió una resolución administrativa en la que otorgó una respuesta congruente a cada uno de los 6 requerimientos de información antes mencionados. Interposición del recurso de revisión. En relación con la respuesta a los requerimientos número 2, 4, 5 y 6, la parte recurrente presentó este medio de impugnación previsto por la Ley Estatal de Transparencia, manifestando su inconformidad por no ser la información solicitada según su dicho. Considerando, ante el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente, al haber concluido el plazo establecido por el artículo 147 de la Ley Estatal de Transparencia, sin haberse hecho valer dicho recurso en contra de las respuestas específicas otorgadas a los requerimientos números 1 y 3, estas no pueden ser objeto de impugnación y se les consideran como consentidas para todos los efectos legales. En consecuencia, la materia de estudio de ese recurso de revisión quedará limitada al análisis de la legalidad de la respuesta proporcionada a los requerimientos números 2, 4, 5 y 6, a lo que esta comisión procede en los párrafos siguientes. En torno a la respuesta que fue proporcionada para atender su requerimiento número 2, la parte recurrente manifestó que la unidad de transparencia indebidamente solo le mencionó una disposición legal que prevé tal actividad, sin que se entregara la información de las verificaciones realizadas desde el 17 de diciembre de 2022 hasta la fecha de presentación de la solicitud. Al respecto, esta comisión pudo determinar que el alcance y naturaleza de este requerimiento planteado en forma de pregunta en modo alguno admite que pueda interpretarse de manera amplia y con la connotación que en su escrito de interposición de recurso de revisión expresa la parte recurrente.
La pregunta está formulada de tal manera que no puede identificarse que se está solicitando evidencia documental de los casos en los que el sujeto obligado llevó a cabo el tipo de verificaciones que establecen expresamente el artículo 124 del reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, verificaciones físico-mecánicas. En tal sentido, se advierte que la respuesta atiende de forma congruente a lo que le fue cuestionado, porque proporciona información específica sobre el tipo de verificaciones que la normativa específica le permite realizar a través del personal asignado a su órgano desconcentrado denominado oficialmente como Instituto Estatal de Transporte. Por lo tanto, tal respuesta está pegada a las disposiciones aplicables de la materia y de ninguna forma vulnera el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. Ahora bien, como inconformidad contra la respuesta específica que otorgó la Unidad de Transparencia respecto a su requerimiento número 4, esta comisión considera pertinente retomar que, de acuerdo con lo establecido por la fracción 12ª del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, por frecuencia de servicio, debe entenderse el número de unidades que debe transitar por un punto específico de la ruta durante un lapso señalado por el Instituto, de lo cual puede interpretarse que determinar y establecer ese lapso u horario es a lo que se constriñe o limita la competencia u atribución del Instituto Estatal de Transporte, resultando, por tanto, competencias de las empresas concesionarias establecer la frecuencia del servicio y la cantidad de unidades de cada ruta durante dicho lapso. Por tal razón, en su escrito de alegatos, la Unidad de Transparencia puntualizó que si bien cuenta con los horarios, el número de vehículos y las rutas de cada empresa concesionaria, no posee los datos solicitados por el requerimiento de mención porque estos se encuentran en posesión de cada concesionario. En ese sentido, esta comisión advierte que dicho cuestionamiento fue atendido con congruencia en respecto a las disposiciones aplicables en materia de acceso a información pública. Ahora bien, en lo relativo a su inconformidad respecto a la respuesta que le fue proporcionada a su requerimiento número 5, se advierte que lo expresado por la parte recurrente constituye propiamente un nuevo planteamiento o contenido que no fue requerido o incluido en la solicitud de información inicial, tratándose de precisiones que no pueden adicionarse a la descripción de la información solicitada, ni aquellos datos que fueron originalmente aportados para facilitar su búsqueda y eventual localización, y que por el contrario actualizan la causal de improcedencia del recurso de revisión en materia del acceso a la información pública establecido en la fracción 7ª del artículo 161 de la Ley Estatal de Transparencia, por lo cual jurídicamente tal inconformidad no puede ser objeto de estudio y resolución a través de este procedimiento. Por último, y en cuanto a la inconformidad expresada contra la respuesta al requerimiento número 6, esta comisión consultó el marco jurídico aplicable al sujeto obligado y pudo constatar que los textos de los artículos 40 y 41 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche determinan las características que debe cumplir una unidad de transporte destinada al transporte público de pasajeros, dentro del cual se incluyen los de la modalidad de servicio público general, autobús o colectivo. Así se advierte que en dicho marco jurídico no existen los lineamientos a que hace referencia el ordinal 43 de esa misma ley, por lo cual queda justificado que no se haya hecho alusión a los mismos en la respuesta específica al requerimiento número 6. De lo que se infiere que actualmente las unidades de transporte destinadas al transporte público de pasajeros en el estado de Campeche solo deben cumplir con las características que establecen los artículos señalados por la Unidad de Transparencia en su respuesta impugnada, por lo cual esta se encuentra pegada a derecho y tampoco vulnera el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. Resolutivo. Se confirma la respuesta impugnada a través del recurso de revisión número RRA 558/23 en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Transparencia. ¿Es cuánto, señores comisionados? Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Comisionadas y comisionado presidente del organismo garante, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 558/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. ¿Sigo yo? No, sigue. Secretario Ejecutivo. Señoras comisionadas, comisionado presidente del Pleno, el punto 13 del orden del día corresponde a asuntos generales y les informo que no existen asuntos inscritos para esta sesión. Comisionadas y comisionado presidente, les informo que se han agotado los puntos del orden del día de esta sesión. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada la presente sesión ordinaria, siendo las 13:05 del mismo día de su inicio. Gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y a todos.